Cerro Pilán, más historias paranormales. Otros relatos populares de los extraños sucesos del Cerro Pilán es la música, que solía escucharse en vísperas de la Semana Santa, hace más de 50 años. Según los antiguos moradores, al mediodía y por las noches en la cumbre del cerro se oía una orquesta ejecutando melodías musicales de la época. Los testigos que dan fe de ello son los antiguos regadores del predio Santa Rosa ubicados frente al Cerro Pilán, lo que otrora fuera la hacienda de Morropón Franco. Uno de los testigos de nombre Odilon Campos, que fue un poblador del caserío de La Bocana en el distrito de La Matanza, fallecido en 1997 en Chiclayo, contaba que la música también se escuchaba por las tardes y las noches a eso de las 9 o 12. Decía que se escuchaba tan claro que parecía que estaban a pocos metros. Algunas veces demoraba entre 15 a 20 minutos. Este testimonio fue recogido en 1992 cuando Odilon aún vivía en el caserío de Franco. Otro testigo de la música fue Luciano Sancarranco Zapata, que por costumbre se dedicaba a pastar una manada de burros en las estribaciones del Cerro Pilán, que eran burros propiedad de su padre Francisco Sancarranco, los cuales eran utilizados para llevar carga desde la costa hasta la sierra de Huancabamba y Morropón. Él también asegura que la música se escuchaba con total claridad, tanto que parecía estar muy cerca. Además añade que cuando dejaba de sonar la música, el cerro quedaba en un silencio sepulcral, y luego de unos minutos el bullicio se generalizaba en distintas direcciones del cerro. Nicanor Alvarado, quien fuera administrador de la hacienda San Martín de Batanes en Chulucanas, fue uno de los privilegiados testigos in situ de estos hechos poco comunes. Odilon Campos admitió que cuando él era niño y vivía en La Bocana, Nicanor Alvarado le contó que, cuando cesaba la música, las piedras se derrumbaban desde la parte más alta del cerro, originando un bullicio total. Odilon Campos recordaba que en el año de 1934, cuando él en ese entonces todavía vivía con sus padres en La Bocana, centro administrativo de la famosa hacienda Monte de los Padres, aconteció que siendo un Viernes Santo, a eso de las 11 de la noche, en el Cerro Pilán oyó un golpe de arpa, pero antes de la música del arpa, que duró más de una hora, se escuchó en las estribaciones del cerro que un individuo arreaba a un grupo de bestias arre arre arre, y en otro momento, cuje cuje. Otra historia tiene de protagonista a un brujo muy ambicioso, el cual, conocedor de la historia de los ladrillos de oro, decidió ir al cerro en busca del oro, pero antes se detuvo en el caserío de Franco y fue a casa de Teófilo Montalbán, para que éste le indicara en qué lugar fue que halló y arrojó de nuevo los ladrillos de oro. Sin embargo, a pesar de las indicaciones que Montalbán le dio, no pudo dar con el ansiado tesoro. Entonces decidió hacer una mesada, como llaman los brujos o chamanes a sus sesiones. Una noche sube con un séquito de acompañantes hasta la cima del cerro y, usando sus artes adivinatorias, buscaría explorar en qué lugar del cerro se hallaba el oro, aunque sea un par de ladrillos, repetía. Antes de empezar la sesión y cerca de la medianoche, como es costumbre en ellos para ponerse en contacto con los espíritus y potenciar la clarividencia, beben un brebaje hecho a base de San Pedro, un cactus alucinógeno. Pero esta vez lo único que logran visualizar, o quizás alucinar colectivamente, fue ver un regimiento de soldados de 30 centímetros de estatura, cada uno fuertemente armado. Estos pequeños seres se fueron acercando a la mesada, mientras ellos sentían temblar al cerro. Tuvieron tanto miedo que cogieron sus pertenencias y huyeron despavoridos a toda prisa. Otra historia es la del llamado hombre de las sogas. La última vez que lo vieron fue en el mes de marzo de 1986 en las estribaciones del Cerro Pilán. Después de esa fecha no hay registros fidedignos de que el hombre de las sogas fuera visto deambular por las faldas del hoy llamado Cerro de los OVNIs. Una tarde del mes de marzo de 1986, como siempre, Ignacio Sancarranco Zapata fue a recoger a sus burros que pasteaban por el camino de los Talanquera.
Antes de encontrarse con sus burros divisó como a unos 50 metros de distancia a un hombre de 1,60 m de estatura, vestido todo de blanco, el cual llevaba en sus hombros varias sogas y no se dejaba ver el rostro. El hombre usaba un sombrero grande y sus botas estaban adornadas de espuelas de plata. Ignacio Sancarranco entró en pánico al ver que el raro ser, quizás raro porque le era desconocido, se le acercaba, y entonces decidió por correr, pero no logró su cometido porque el hombre de las sogas lo atajaba, o le salía a su encuentro, y cada vez que tomaba una dirección para escapar, el hombre le salía por delante. Esta especie de juego que el hombre misterioso sometió a Ignacio Sancarranco Zapata, duró aproximadamente unos 6 minutos para luego desaparecer en el acto sin dejar huellas. El hombre de las sogas apareció de pronto, jamás dijo nada, ni siquiera llamó a Ignacio, con las manos jamás dejó que le vieran el rostro. Lo mismo señalaron quienes pudieron verlo. Se les aparecía también a los pastores de cabras y vacas de los caseríos aledaños al Cerro Pilán. Más de un pastor contó haber visto al hombre de las sogas hacer de las suyas con su ganado. Un poblador del caserío de Solumbre contó que una oportunidad el hombre de las sogas, tal como lo describió Ignacio Sancarranco Zapata, le arrebató una res y en pocos desapareció con el animal. Otro ganadero confirma que efectivamente el hombre de las sogas usaba precisamente las sogas para lacear a las reses. Después de 1986, esta criatura llamada el hombre de las sogas no volvió a aparecer, aunque sí continúan desapareciendo sistemáticamente las cabras y reses. La pregunta es, ¿será que el Cerro Encantado se traga a los animales o es obra de los abigeos que siempre han existido? ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.